Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, cambiamos de registro. Bajamos las pulsaciones. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y viene con nosotros ya, o está con nosotros, el maestro José Figueroa, que es facilitador de crecimiento personal y especialista en medicina holística y tradiciones ancestrales. Maestro, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo estamos? Bueno, muchas noticias, ¿no? Muchísimas. Venga, vamos a empezar. Muchísimas. Me he pegado 3 semanas dando vueltas por la España mágica. Ya, España mágica. España mágica. Sí. ¿Te acuerdas? Hablábamos de la España vacía, la España mágica, la España profunda. Uh-huh. Vengo maravillado. Ya. Vengo increíblemente impresionado. Ya. Cuéntanos. No sé ni por dónde empezar, Miguel Venga. Ángel. Mira, conocí a un señor al cual yo seguía. Tengo sus libros. Ángel Almazán de Gracia, periodista, investigador, divulgador, hijo de Soria, una persona que ama su tierra y que ha dedicado su vida a investigar el misterio, a investigar la historia, a investigar la espiritualidad, a investigar un montón de cosas. No solamente en Soria, pero por toda España y más allá. Y este señor me sirvió de guía por Soria y me llevó a una serie de sitios que me dejaron, pasmado. Algo muy, muy, muy especial. ¿Te acuerdas que hablábamos? Te dije que estaba en el Burgo de Osma. ¿Te acuerdas? Que te dije joya del románico. Bueno, joya del románico, joya del gótico, joya del barroco, porque aquello es algo impresionante. O sea, una gastronomía, una gente, una arquitectura, una catedral que tiene todos los estilos, están en esa catedral. Tiene un corazón románico, que es donde está enterrado el obispo, San Pedro, que fue, digamos, el primer obispo después de que esta tierra fuese reconquistada por las huestes cristianas. Su tumba es algo increíble, ya lo mencioné en el último podcast, pero ya más allá de su tumba, toda la catedral. Además, algo muy curioso, porque por fuera la catedral se ve como medio rara, como medio caótica, tiene una construcción muy extraña, por fuera, de acuerdo con la ciudad. Luego entras y es otra catedral. Es una cosa rarísima. Por fuera parece una cosa y por dentro otra. O sea, esa es una característica arquitectónica que se da en esta catedral y que la hace muy, muy, muy especial. ¿Te acuerdas que te hablé de que iba de camino a un sitio muy especial? Que te dije, es que me han dicho que me tengo que llevar algo de comida porque allí no hay tienda. ¿Te acuerdas? Que no hay autobús. ¿Te acuerdas? La España vaciada, sin autobuses, con sitios increíbles. Tampoco hay tienda. Pero, fíjate tú, hay unos restaurantes que te quitan el hipo. O sea, fuera broma. Yo iba todo preocupado, no sé qué. Resulta que tiene unos restaurantes que te quitan el hipo. El pueblo se llama Usero. Fíjate, es el pueblo que está justo a la entrada del cañón del río Lobos. Y es un pueblo precioso. Tiene unos restaurantes. Pero, ¿sabes qué? O sea, no uno, dos. No. Vamos, o sea, debe tener como 4 o 5 restaurantes que te quitan el hipo. De lo bien que se come. Y yo tuve la gran fortuna de quedarme en un lugar muy pintoresco. Que es, se llama Los Templarios. Porque aquí es donde empieza toda la leyenda de los templarios, de esta parte de Soria, del cañón del río Lobos. Y esta hospedería de los templarios, aparte de que aquello es un lujo, en medio
¿De la nada? De la nada, o sea, era la antigua casa del cura, ¿vale? Y entonces un señor local, ¿vale? Un chico del pueblo, se fue a Madrid, volvió de Madrid, compró la casa del cura y con sus amigos y familiares ha creado aquello. Y aquello es un paraíso. O sea, aparte de que se duerme de maravilla, tiene unas instalaciones rústicas de lujo. Tiene un spa. Tiene un spa en la planta baja, donde además está decorado como la cueva famosa del Cañón del Río Lobos, de la que vamos a hablar en un momento. Una cosa muy extraña, pero de muy buen gusto. O sea, no, ¿sabes? No es ninguna horterada, al revés. Y tiene un restaurante. O sea, yo comí. Vamos, o sea, yo no me moví de allí. Comí un día medio fuera por allí para probar lo otro. Increíble. O sea, un pueblo sin tiendas, sin autobús, con restaurantes que te quitan el hipo de lo rico que se come. Algo exagerado. Y arriba del pueblo empieza el misterio. Primero hay un castillo, que aquello es una pasada. Además lo han digamos, ¿cómo se dice? Han restaurado la torre del homenaje y aquello es precioso, ¿vale? Unas murallas, o sea, tiene unas vistas al cañón del río Lobos, algo exagerado. Se ve muy, muy, muy bonito aquello. Y junto con este castillo impresionante, que además está, vamos, o sea, son 10 minutos andando del pueblo, o sea, no es una caminata ni nada así. Unas vistas espectaculares y un castillo que tiene al lado unas ruinas que no pertenecen al castillo y que, de acuerdo con las últimas investigaciones, y aquí es una vez más donde el señor Ángel Almazán de Gracia me fue de gran ayuda, porque él es un gran conocedor de la zona y de sus misterios, y, o sea, es un señor que ha investigado muchísimo. Resulta que estas ruinas parece ser que son, digamos, los estudiosos coinciden con que es el famoso perdido convento templario de San Juan de Otero, al lado del castillo, arriba en Usero. Y es además un sitio donde el misterio entra por varios lados. ¿Te acuerdas que en el último podcast y el anterior también, en el programa de radio, hablaba del fenómeno ovni? Pues resulta que aquí tienes también fenómeno ovni. Fíjate tú, fenómeno ovni que fue tan brutal que tuvo que venir la Fuerza Aérea, la que había en España en aquel entonces, a investigar, porque estaban los pastores y la gente del pueblo que no entendían qué estaba pasando. Imagínate tú. Pero es que además el fenómeno ovni allí no solamente llega a San Juan de Otero, a Usero en aquel entonces, sino que además va más allá, al famoso cañón del río Lobos. Un lugar donde, o sea, yo se supone que me iba a quedar mediodía y al final me quedé 2 días. Yo no me podía ir de allí, Miguel Ángel. Yo no podía. Porque una belleza, de verdad, ¿eh? O sea, mira que yo he estado en sitios especiales, energéticos, yo no me podía ir de allí. Porque tiene una combinación de belleza natural, o sea, ese cañón del río Lobos, esos farallones, o sea algo tan, o sea, es que lo ves y te quedas así, como diciendo, wow, o sea, es que, o sea, yo parecía Alfredo Landa, ¿sabes? De, ¡ay, qué bonito! pues igual, o sea, yo he dado la vuelta al mundo, estaba allí con cara a bobo. O sea, de lo especial que es el lugar. ¿Qué misterios hay allí? Pues es que el tema está que... ¿Cuántas horas tienes? No, pocas. Pues pocas. este es el tema. Sí. Pues que esto van a ser varios programas, porque sí. es que hay un montón. Entonces, mira, de entrada, hay una cueva. Una cueva que, según las investigaciones, esto ya en el Neolítico se usaba como lugar de iniciación. Se han encontrado marcas, pinturas rupestres. Aquello fue un sitio especial. Date cuenta que esta cueva, que está, o sea, esto entra dentro de las paredes del cañón del río Lobos. Enorme, ¿vale? O sea, estamos hablando de metros de alto aquello y luego en profundidad. Una cueva
que está justamente encima, por así decirlo, de una falla tectónica. Es un lugar telúrico, es un lugar de poder. Date cuenta que ahí hay al año mínimo 2 terremotos. O sea, que son mínimos. O sea, a veces la gente puede que lo sienta, pero vamos, por lo general no se nota, pero los sismógrafos los registran. Y entonces es un lugar donde la energía de la Tierra, la energía telúrica, está pero a flor de piel. O sea, la gente la siente. O sea, estamos aquí, a ver, aquello los domingos se llena de turistas y la gente está así, mirando de un lado para el otro y diciendo, wow, wow, wow. Todo el mundo está, wow, wow, wow. Tienes que ponerte una camiseta, wow, ¿vale? Y entonces, en esta cueva, ahí hay una energía, ahí hay algo. Esto se capta, esto se siente. Y es enfrente mismo de esta cueva, pegado a la pared del cañón, donde aparece una iglesia, una ermita. La ermita de San Bartolomé del Río Lobos. Un monumento que, lo mires por donde lo mires, es un misterio dentro de un enigma metido dentro de una nota de interrogación enorme. ¿Por qué? Uno, por la orientación que tiene aquello, ¿vale? Resulta que está puesto de tal manera que hay una losa dentro de la iglesia que está a los pies de la Virgen de la Salud, ¿vale? Y esta losa que entra, lo mismo entra el sol que entra la luz de luna y la marca varias veces al año. Fíjate, ya no solamente la luz del sol, porque yo esto lo he visto en algunos lugares. No, además la luz de la luna también. Esto es rarísimo. A los pies de la Virgen de la Salud. Porque esto es un sitio que está conectado con la sanación, con la transformación. Yo tuve la oportunidad de darle una sesión de Reiki allí a un par de personas y la energía fluía. Que bueno. O sea, pero yo decía, Dios mío, la que se va a liar aquí. De hecho, le di una sesión a nuestro amigo Ángel y todavía se está recuperando, en el buen sentido. O sea, pasaron cosas muy, muy curiosas. Pero es que el rosetón por donde entra la luz del sol y de la luna, en determinada fecha, no es un rosetón cualquiera. Es un rosetón que la gente lo ve. De hecho, invito a los oyentes a que vayan al Instagram de la 10 y vean unos pequeños vídeos que hice, que es impresionante. Es un rosetón que nada más verlo, tú te das cuenta que aquello es raro. De hecho, tan raro que incluso personas que no entienden de estas cosas, lo cual es normal, lo ven y dicen, pero si eso es satánico. Imagínate tú, porque es una estrella de 5 puntas, pero que en vez de tener el pico para arriba, tiene el pico para abajo. Y entonces tiene como 2 picos a los lados que parecen 2 cuernos. Y eso, tradicionalmente, digamos, la gente que no entiende mucho, y luego también la gente que le va el satanismo y este tipo de cosas, se han apropiado de esto. No, esto es el signo de Satanás y no sé qué y no sé cuánto. Fíjate tú, cuando no tiene nada que ver. Esa estrella de 5 puntas no está invertida, porque la gente, esto es una estrella de 5 puntas, está invertida. ¿Qué va? Esto tiene un simbolismo muy interesante, que incluso lo puedes trazar hasta el antiguo Egipto. Está hablando de la matriz subterránea. Fíjate tú. También está conectado con la tradición pitagórica. Tiene corazones. O sea, al principio, cuando lo miras, como la estrella de 5 puntos es tan impresionante, no te das cuenta. Pero luego, cuando miras un poquito más, resulta que tiene corazones. Y esos corazones, cuando te das cuenta, resulta que están marcando la órbita de un planeta. Es el planeta Venus. Fíjate tú. Entonces, por un lado, el número 5 se asocia con Marte, pero luego tiene estos corazones que forman esta órbita, que es de pronto el planeta Venus. El principio masculino, el principio femenino. ¿Vas viendo?
y tiene 2 rosetones. Uno a un lado y otro al otro. Entonces, por un rosetón entra la luz del sol y de la luna, y el otro rosetón está dando justo frente a la entrada a esta cueva iniciática neolítica. Que además eso está lleno de leyenda. Pues fíjate tú, que es aquí, en San Bartolo para los del pueblo, que además es un lugar que todo el mundo quiere y ama, porque aquello es una joya. En 1947, y estoy intentando encontrar la fecha exacta, estoy en ello, porque yo llegué a hablar con alguien que tiene noticias de esto de primera mano, ¿vale? Porque un familiar estuvo ahí cuando ocurrió, era un pastor. Pues ahí, en 1947, la gente que sepa algo del fenómeno ovni, esta fecha le sonará bastante. Porque es el famoso año del incidente de Roswell, el platillo volante que se estrelló, ¿verdad?, en Nuevo México. Pues en el mismo año que se estrella un platillo volante en Nuevo México, que se lía la que se lía, y de ahí empieza toda esta historia de la tecnología alienígena inversa, que si esto, que si lo otro, que bueno, el tema de Roswell un día vamos a tocarlo, porque he estado investigando, y ahora están saliendo muchas cosas, y la verdad es que es flipante. Pero bueno, en el mismo año en que en los Estados Unidos ocurre esto, en este rincón de la España mágica, aparecen lo que los pastores llaman luminarias. Pero es que aparecen día tras día tras día, y por lo visto parece como que salen de la cueva. Imagínate tú, salen de la cueva, salen del cielo, y los pastores, claro, la gente se asusta. 1947, ¿qué es esto? Y entonces, en aquel entonces, había creo que 2 aviones en España. 2 aviones, dos casas. Pues los mandaron desde Madrid a investigar el tema. O sea, la poca aviación que había en España la tuvieron que mandar en 1947 al cañón del Río Lobo. Porque había una fiesta de ovnis. Y estaba la gente aterrorizada. No entendían qué estaba pasando allí. Porque es un lugar peculiar. Un lugar de poder. Un lugar donde tienes por un lado las fallas tectónicas, tienes por otro lado las líneas ley que conversan ahí. Tienes un acuífero enorme. Enorme, porque hay un río. Y abajo hay un acuífero, debajo de esa iglesia hay un acuífero enorme. Entonces esto es energía. Y además, estos farallones, estas rocas inmensas del cañón del Río Lobo, son un portal. Ahí ha estado todo Dios, ahí está Iker Jiménez, que desde aquí se le mandan muchos saludos y mucho apoyo, porque no lo está pasando bien. Ha estado por ahí... toda la gente, Javier Sierra, bueno, o sea, toda esta gente ha estado ahí, porque es un lugar espectacular. Y o sea, te estoy hablando, o sea, así, para empezar, porque, por ejemplo, ya mencioné que está en un lugar muy peculiar en el mapa. De hecho, está precisamente a 360 millas romanas. Curiosamente, porque cuando lo traduces a kilómetros, te es inexacto. Claro, en millas romanas, ¿verdad? 360 millas romanas del Cabo de Creus y 360 millas romanas del de... ay Dios, mira, que lo tengo por aquí. Que se me olvidó el nombre. Bueno, ya me vendrán. Es la cosa del directo. Es el de Finisterre, Treviñán, porque hay uno un poquito más allá. 360 millas romanas, exactas, formando la figura de los brazos de un crucificado. Brutal, ¿eh? Y luego miras los canecillos y los capiteles de la iglesia, y ahí fue donde una vez más el estimadísimo Ángel Almazán de Gracia, que es este señor, es una enciclopedia andante, me empezó a explicar el significado de los canecillos, y aquello es un tratado de los misterios del Viejo Testamento. Está haciendo referencia a los misterios del rey Salomón.
está haciendo referencia a un montón de cosas. Alquimia. Alquimia por todos los lados. Alquimia por todos los lados. Hace referencia, y esto es muy curioso, hace referencia al poder sobre los elementos que tenía el rey Salomón. Hace referencia a la capacidad de dominar las fuerzas. Fíjate tú que este lugar de poder, la impresión que yo recibí cuando entré allí, yo primero que todo, antes de entrar a la ermita, sentí que tenía que ir a la cueva. Y fui a la cueva y me senté allí y empecé a sentir y a captar y dije, uff, esto es una especie de bomba atómica. De la energía que hay allí, o sea, energía cruda, ¿sabes lo que te quiero decir? Sin polaridad, vamos a decirlo así. Aquí hay una energía cruda, sin polaridad, que por lo visto, y esto es lo que cuenta la gente del lugar, y de aquí también le mando recuerdos a toda la gente que conocí allí, Eric, que es el señor que guarda este lugar. Este hombre ha investigado mucho, él me contaba que la energía allí se mueve de un día para el otro. O sea, de hecho, yo fui un día y luego volví al día siguiente y aquello era otra cosa. O sea, nada que ver. O sea, se había cambiado aquello. Entonces, parece que las fuerzas, la energía allí es muy bestia. Y puede irse como para cualquier lado, por así decirlo. Entonces, esta iglesia, que colocaron justo allí, encima de la roca, al ladito de la entrada de la cueva, parece que hace como de regulador. Como que para que toda esta energía tan bestia y todas estas fuerzas elementales que hay allí, de alguna manera sean controladas y sean dirigidas hacia una polaridad más consciente. ¿Me comprendes? El sitio es espectacular. Y te estoy hablando, vamos, o sea, muy, muy, muy poquito, porque es que hay un montón. Hay un montón aquí. Es, francamente, fascinante este lugar, el cañón del río Lobos. Yo les invito a que conozcan este lugar, el pueblo de Usero, al que se llega desde el burgo de Osma, y que se queden en Usero, que suban arriba al castillo, que descubran esas ruinas de este monasterio templario, que se adentren en el cañón, que aparte es una belleza, porque ahí tienen unas rutas para caminar impresionantes, y que descubran la magia que hay en ese lugar, la magia que hay en Soria. La comida es espectacular, la gente es amabilísima, lo mejor de lo mejor. O sea, yo vengo encantado y con mucho más que contar. Bueno, la próxima semana más y mejor. Nos vamos. El lunes a las 7:30 estamos aquí como una puncha. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.